Evenu Shalom Aleichem, paz para todos ustedes. Bienvenidos a su programa Historia del Futuro, una nueva edición, porque para Dios el futuro es historia. Una vez más les saludamos desde la República del Ecuador, desde la capital del país, la ciudad de Quito, visitando la Iglesia Bautista Betania, que sirve como lugar, como reducto desde el cual estamos emitiendo esta señal, agradeciendo con todo el corazón al eterno Dios único y también a mi amado amigo y consiervo en la fe, el pastor Arturo Norero, quien dirige con excelencia, eficacia y para la gloria de Dios esta iglesia, que les da este aplauso de bienvenida. Muy buenas tardes. Prosiguiendo con esta serie de temas acerca de los conflictos en el Oriente Medio, ayer habíamos hablado, en una anterior oportunidad, sobre el pueblo filisteo, su implicancia, desarrollo histórico y finalmente su extinción en la historia. Pero hoy por hoy el mundo vive aterrorizado con un nivel de terrorismo de un nivel impresionante. Y el principal país víctima de este terrorismo, sin duda alguna, es Israel. El Medinat Israel, el Estado de Israel, quien a diario, desgraciadamente, es víctima de una serie de atentados terroristas de una implicancia y una gravedad cada vez mayor. Amados hermanos, yo quiero hacer una lectura a las declaraciones de uno de los líderes terroristas más salvajes que en el mundo de hoy existe. Es el líder del grupo Hezbollah en el Líbano, Nasrallah, así es como él se llama, Nasrallah. Hizo una declaración que yo quisiera tomen en cuenta ustedes, a mis amigos en Latinoamérica y en el mundo que miran esta señal de Historia del Futuro. Dice: la existencia del Estado de Israel facilita nuestra lucha contra los judíos y nos ahorra el hecho de tener que perseguirlos por el mundo entero a fin de matarlos. Confío en que el mundo árabe y en especial el pueblo palestino, a la cabeza de sus jóvenes, mantengan vivos en su corazón el odio y la ira criminal contra el maldito pueblo hebreo y el detestable Estado de Israel, al cual destruiremos para siempre con la ayuda de nuestro Dios Alá. Nos apropiaremos de Jerusalén, Al-Quds. Escuchen. Y para ello no escatimaremos ni nuestra propia sangre. Moriremos con tal de ver flamear la bandera del Islam en todo el mundo, comenzando por Jerusalén. Hermanos, el mundo palestino, del cual hablé en un programa anterior, que no tiene nada de descendencia genética con los filisteos bíblicos, eso ya está claro, pero ha asumido una posición política que se circunscribe a una razón religiosa. Cuesta entender para países como Estados Unidos de Norteamérica, que dice ser un paladín de la democracia, y sus líderes que prácticamente se creen los policías del mundo, tratan de imponer en el mundo islámico una democracia occidental, pero no entienden los líderes occidentales, no solo de Estados Unidos y de la Unión Europea, y tal vez usted mismo, no entienden que para el árabe y para el islámico practicante, la política no es tan importante como la religión. El musulmán no ama ni entiende la democracia. Para él eso es una herejía. Para ellos sus gobiernos tienen que ser religiosos. Y un gobierno religioso se convierte en una teocracia. Ellos entienden que el gobernante debe ser designado por su Dios Alá. Y que ese gobernante debe creer en Mahoma como profeta y en el Corán como libro de verdad. El que no cree en eso no puede gobernarlos. Y si es que cree en ello, tiene que gobernar como el Corán manda. ¿Pero qué manda el Corán? ¿Por qué tanto conflicto religioso en el mundo si precisamente la religión debería traer paz? Esa es la pregunta. La religión musulmana está enfrentada hoy en día no solo a la religión judía o al pueblo judío. Veremos que a lo largo de la historia el Corán también hizo declaraciones tremendas sobre el cristianismo. Y hoy en día en la cachemira entre India y Pakistán no son musulmanes y judíos los que se enfrentan, sino musulmanes e hinduistas, para demostrar que la pelea de los musulmanes por conquistar el mundo con su religión
no se circunscribe a destruir a Israel, sino a abarcar el mundo entero. Miren, hermanos, yo entiendo algo claro de la declaración de Nasrallah. Para ellos la desaparición de Israel es la razón de su existencia al momento. Mientras no conquisten y hagan desaparecer a Israel, sentirán que su Dios y su religión y su fe no son lo suficientemente fuertes como ellos creen. Hermanos, en el Oriente Medio, quiero que me comprendan esto, el 99% de la tierra la poseen los árabes. 99% de la tierra está en manos árabes. Solo el 1% de ese territorio lo tiene Israel. Y ahora puede entender semejante guerra. 99% contra 1. Rompe las leyes de la lógica más básica. Entienda que una astilla es muy pequeñita, pero Israel es una astilla en el ojo del mundo musulmán. Y una astilla en el ojo molesta, hace lagrimear y hace doler. Para ellos, Israel es una astilla en sus ojos. Y los musulmanes están dispuestos, los grupos terroristas del Oriente Medio, más claro, prefiero usar ese término, grupos terroristas del Oriente Medio, están dispuestos no a quitarse la astilla del ojo, no. Ellos están dispuestos a arrancarse el ojo con tal de sacarse la astilla. Para ellos morir matando, y más aún si es a un judío, vale doble. Es una entrada directa al paraíso. Morir matando les da la posibilidad de acceder, en el caso de los varones, a 70 mujeres vírgenes. El paraíso. La gloria. Y en la tierra, quedar considerado como un santo ante sus congéneres y sus confeligreses. Convertirse en un santo. Un alguien digno de imitar, porque fue capaz de morir matando por amor a su Dios. Hermanos, Israel ha escuchado declaraciones terribles, que ponen en tela de juicio el derecho a existir del pueblo hebreo por parte de los líderes islámicos. Vamos a detener un tanto las imágenes para que los hermanos atiendan a la explicación, y cuando fuere necesario, seré yo mismo quien me vea en la necesidad de pedir las imágenes. Amados hermanos, el mundo árabe, y en especial sus líderes más radicales, tienen un objetivo: conquistar Jerusalén, la ciudad sagrada, sí, pero más allá de eso, es acabar con el pueblo judío. Una declaración que a mí me sorprende es la que hizo en alguna oportunidad el anterior presidente árabe de la República Árabe de Túnez. Me refiero a Habib Bourguiba, que dijo: la única manera de destruir a Israel es por medio de la paz y del engaño, no escatimaremos. O Hosni Mubarak, actual presidente egipcio, dijo: todo acuerdo de paz con Israel se caerá cuando los ataquemos por sorpresa. Imagínense. O Amin al-Hudwawi, ministro de Defensa de Egipto, dijo: la guerra con Israel es una certeza y estamos listos. Ellos son el enemigo a destruir. Nunca habrá paz con los judíos. Nunca. Ellos son judíos y por tanto son basura. Imagínense. O, por ejemplo, una declaración en Cairo, Egipto, en 1994, líder de la OLP, uno de los líderes, Farouk Kadumi: todo el mundo debería saber que nunca renunciaremos ni a un solo grano de arena en favor de Israel. No descansaremos hasta que aniquilemos a Israel. O por ejemplo esta, de Yasser Arafat: musulmanes, estoy seguro que Israel al final será destruido y que sus ciudades serán para botín, y Jerusalén por fin será nuestra, solo nuestra, y ella será la capital de nuestro anhelado Estado palestino. O el rey Hussein, nieto de Abdullah, en 1981 declara: la verdad es que Jordania es Palestina, y Palestina en sí misma es Jordania y no otra. Esto demostrando algo que explicaré más adelante, que Palestina no es otra cosa que Jordania, ¿no? No es otra cosa que Jordania, porque Estado palestino no existe, ni pueblo palestino. Son jordanos que ahora se llaman palestinos. Esos son jordanos. Mire, hermano, las declaraciones contra Israel han ido subiendo de tono unas tras otras. Yo quiero explicar, o tratar de hacerlo,
y de entender lo que realmente pasa en el Oriente Medio. 4000 años de guerra no han servido para que el mundo entienda qué pasa entre árabes y nosotros los judíos. Qué tremendo enredo. Hermanos, uno de los puntos que debe tomarse en cuenta es el siguiente. Los árabes y los judíos somos esencialmente pueblos religiosos. Religiosos. Para el árabe más que para el judío inclusive. La vida está en servicio de su Dios Alá, pero no tanto para vivir una vida recta en la tierra, no, sino para tener una muerte gloriosa para llegar al paraíso. ¿En qué cree el pueblo árabe? ¿Cuál es la religión? La religión que más crece en el mundo, precisamente. El Islam. La religión islámica ha alcanzado hoy por hoy 1.200 millones de seguidores en el mundo. 1.200 millones de seguidores. Y al paso que va, se calcula que para el año 2020 llegarán prácticamente a ser 2.000 millones de habitantes. Es decir, hoy en día en el mundo hay 6.000 millones. Querrá decir que de 6 personas, 2 serán musulmanas y 2 serán chinos. Porque genéticamente el pueblo que más se reproduce es el pueblo chino, pero religiosamente el islámico, el mundo islámico, la religión islámica. No necesariamente, y esto quiero aclararlo, no necesariamente hay que ser árabe para ser islámico. No, porque existen latinoamericanos que se están convirtiendo al Islam al dejar las mentiras y los engaños típicos del catolicismo. Pero el punto es el siguiente. Lo que ocurre es que el Corán como libro religioso se constituye, y voy a pedir un acercamiento, el material más básico de la significa ser musulmán, sumiso, sumiso. Ahora bien, ¿de dónde viene la palabra musulmán? Curiosamente, no surge del Corán, surge de la Biblia. ¿Dónde está en la Biblia eso? En Génesis capítulo 16. 16 del Génesis. En Génesis capítulo 16, y ya lo habíamos explicado en su debido momento en un anterior tema, se habla de Agar la egipcia escapando de la ira y el enojo de Sara, la mujer de Abraham. En Génesis capítulo 16 dice en el verso 9, el ángel del Eterno, el ángel del bendito, se aparece a Agar la egipcia, madre de los ismaelitas o árabes, y le dice: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. La palabra sumisa en el árabe es musulmán. Acá le manda a estar bajo la sumisión de Sara. Pero ellos lo entienden hoy en día como la sumisión al Dios Alá, del cual hablaré. Si no es en este programa, lo haré en el siguiente, porque es necesario aclarar quién es el Dios de los musulmanes. Hermanos, para mí como judío no es fácil hablar de este tema. Más aún porque a veces los radicales seguidores del Islam no comprenden ni aceptan que su religión sea puesta en tela de juicio o rebatida. La pena para quien hace eso es la muerte. La muerte. Hace pocos meses atrás en Europa, más concretamente en la República de Dinamarca, un hombre hizo unas caricaturas de Mahoma y casi le costó la vida. Y se produjo tremendo desorden en casi todas las ciudades europeas, donde los musulmanes se molestaron porque no les gustó que hicieran una caricatura del profeta Mahoma. Imagínese usted, o sea, hablar del tema del Islam para un judío más aún todavía es algo bien complicado. ¿Qué es el Islam? El Islam es una religión fundamentada en algunos pilares claves. ¿Cuáles son los pilares del Islam? El Islam en sí tiene 5 pilares que es necesario conocer, 5 bases de fe. La primera es la profesión de fe. Bueno, ¿en qué creen ellos? Que Alá es Dios, que Alá es el Dios único y verdadero.
Declárase al Islam como de religión monoteísta, un Dios. Algo que Abraham transmitió a sus discípulos. Ya entendiendo que los árabes son hijos de Abraham por el lado de Ismael. Perdone que sea tan redundante en esto, pero es que yo quiero que quede claro. A mí no me gusta explicar las cosas a media. Me gusta, si es necesario, repetir algo, pero que entre como con cuchara, que se entienda. Segundo punto de la profesión de fe. El Corán es la verdad. El Corán es la verdad. La Biblia no. La Biblia para el mundo islámico es un libro escrito con intereses sionistas o judíos, con malas o turbias intenciones, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Después voy a hablar acerca de Alá, de Mahoma y su relación con judíos y cristianos en su momento y después en la historia. Tercero punto de la declaración de fe del Islam. Mohamed o Mahoma es el profeta más grande que existió. ¿Y Jesucristo qué? No, señores, era un precursor para ellos. Ellos entienden que Jesucristo, Yeshua HaMashiach, el judío Jesús, y me gusta decir el judío Jesús, habría venido a hacer el trabajo de Juan el Bautista para Mahoma. O sea, a prepararle el camino, a abrirle el espacio, a crear la expectativa para que venga un profeta más grande que él. O sea, Jesús, Yeshua, no es el salvador del mundo, es un profeta. Pero el profeta más grande es no Moisés, no Jesús, sino Mahoma. Mahoma o Mohamed fue quien en una cueva durante toda una noche habría redactado este libro llamado Al-Qur'án, que significa la recitación, Al-Qur'án, conocido en español como el Corán. Me está haciendo primer plano, ¿verdad? Gracias, muy amable de su parte. El Corán. Bien, en una cueva durante toda una noche. Lo que no quieren reconocer muchos islámicos es que Mahoma era analfabeto. Bueno, pero eso veremos más adelante. Y que en su biografía se sabe que sufría tremendos ataques de epilepsia, ¿no? Pero bueno, vamos a ver más adelante. Esto está probado históricamente, yo no me estoy inventando. Segundo pilar de la fe islámica, la oración. Los musulmanes oran mucho más que los evangélicos, definitivamente. Les llevan ventaja, pero abrumadora. Ni punto de comparación. El islámico ora 5 veces al día. 5. En el alba, antes que salga el sol, promedio 5 de la mañana a 5:30 de la madrugada, ya están orando. ¿Ellos dónde se reúnen a orar? En la mezquita. Mezquita se llama el templo islámico. Sinagoga el templo judío, iglesia el templo cristiano. Bueno. La primera oración tiene lugar al alba. La segunda oración al mediodía. La tercera en horas de la tarde. En la tarde, tipo 4 de la tarde. Los países islámicos paraísan. La gente en el trabajo debe dejar de trabajar. Cuando es hora de oración, colegios, universidades, oficinas se detienen. Es obligatorio. Y el jefe o empresario que no permita que sus trabajadores detengan su labor para orar, hermano, la paga muy caro. Debe respetar eso. La cuarta oración es al anochecer. ¿Qué quiere decir eso? Tipo 7 de la noche. Les ordeno silencio. Y la última oración es en la noche, poco antes de dormir. 5 veces al día el musulmán se postra sobre su rostro y ora a su Dios Alá. Tercer punto de la fe islámica. La caridad. ¿Qué es la caridad? Parecido a la ofrenda en una iglesia evangélica. Sustenta la obra islámica. Envían misioneros. Hoy en día los misioneros islámicos son más efectivos que muchos evangélicos. Definitivamente. Una vez el gran predicador de origen judío, ustedes lo conocen, Josué Irión, judío brasilero, dijo una frase que a mí me pareció cierta, certera y me la clavó en mi corazón. Cuando tú piensas en predicarle a un musulmán, él ya te convirtió a ti. Sí. Cuando tú piensas en predicarle a un musulmán, ese ya te convirtió a vos. Ella está volviendo, tú vas de recién de ida. Es que claro, es una gran vergüenza que la mayoría de los evangélicos no pueden manejar de su propia Biblia. Ahí está el problema. Ahora miren, ellos envían misioneros.
El trabajo de los misioneros islámicos es convertir gente al Islam. Y también financian económicamente a los conversos, los ayudan. Si una familia pobre desea convertirse al Islam, tenga por hecho que trabajo va a encontrar. Eso está pasando en Perú y en Chile, me consta. Cuarto punto de la fe islámica, el ayuno del Ramadán. Esto es muy conocido. El ayuno del Ramadán son 30 días en los cuales los musulmanes se abstienen de tener relaciones sexuales y de alimentarse como comúnmente lo hacen. Aunque en la noche, después de la oración de las 7 de la noche, ellos consumen fruta y toman líquido, algo muy liviano, y vuelven al ayuno. Otra vez se retoma. 30 días dura el ayuno del Ramadán y concluye con lo que se conoce, y estamos viendo en imágenes, el quinto punto de la fe islámica, que es la peregrinación a la Meca, la cual un islámico por lo menos una vez en su vida está obligado a realizar. Una vez en su vida, obligatoriamente, el musulmán está enviado a peregrinar a este lugar donde está el cubo, permítame por favor, la Meca, que es el centro de la fe islámica en sí. Es la ciudad más sagrada para el mundo islámico, la Meca. Por favor, deténgame la imagen acá. Este es el lugar de la Meca. Ahí ustedes pueden ver un cubo en el centro, donde se encuentra una piedra donde los musulmanes adoran. Yo después hablaré acerca de esta piedra. Tiene una historia muy interesante, por cierto. Según creen, Abraham e Ismael construyeron ese lugar. Abraham e Ismael en persona lo construyeron. La Biblia dice que nunca construyeron templos. Dice que levantaron altares en honor al Dios de Israel. Pero bueno, es otra cosa. Ahora, este es el quinto punto, la peregrinación a la Meca. Pero yo tengo que hacer notar el sexto punto. El sexto punto que muy pocos entienden que existe, o no le dan tanta importancia, pero que hoy se ha convertido tal vez casi en más importante que el de la caridad. ¿Cuál? La yihad, la guerra santa. La yihad es uno de los pilares más fuertes del Islam en este tiempo. Pero, ¿qué es la yihad? Mis amados hermanos que tienen el libro Jerusalén y la Tierra Prometida pueden acompañarme en la página 180 del libro. La yihad es un término que ha tomado fuerza más aún después de la caída de las Torres Gemelas en septiembre 11, hace 7 años, del 2001. La yihad es la guerra santa. Amados hermanos, tengo que explicar esto. Mire, la yihad está dividida en dos aspectos. La yihad mayor, o yihad al-nafs, también se la llama, es entendido como la lucha que todo musulmán realiza en honor a Dios. ¿Contra qué? Contra sus malas tendencias espirituales, contra el vicio, la pasión desordenada o la ignorancia. El musulmán lucha contra el pecado en sus propias fuerzas, contra sus malas inclinaciones, contra el homosexualismo, el alcoholismo, el tabaco o lo que sea. Lucha contra lo que ellos consideran en su ética religiosa malo, réprobo o pecado delante de su Dios. Luchan en sus fuerzas. Aunque claro, nosotros tenemos la dicha de que el Espíritu Santo de Dios, el Ruach HaKodesh, viene a luchar contra el pecado en nuestras vidas cuando reconocemos a Yeshua como Mesías. Eso es la diferencia. El islámico lucha contra la maldad por sí mismo. Hermano, es como el drogadicto que quiere dejar la droga y hace todo lo posible por dejarla, pero siempre termina recayendo. Ese es el problema, es que aún nadie será fuerte por su propia fuerza, dice la Biblia, nadie. Precisamente eso es para que el hombre reconozca que hay un Dios más poderoso que lo puede ayudar y lo puede salvar, porque ¿qué sentido tendría un salvador si el hombre puede salvarse a sí mismo? Y ahí está el punto. ¿Cuánto dan la gloria a Dios por el Mesías? Amén. Yeshua es el Mesías. Y nuestro consolador y ayudador es el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Bien, el segundo punto de la guerra santa es este. Curiosamente, el que más fuerza ha tomado en los últimos años. ¿Cuál? La yihad menor, que ahora parece ser la mayor, se define como la guerra santa contra las tierras y súbditos infieles. Ahora váyase familiarizando con la palabra infiel. Es lo que usted llamaría inconverso o pagano.
El Corán manda a degollar, amputar miembros, apedrear, ahorcar y torturar a todos aquellos que no compartan su fe, la denigren o se burlen de ella. Y el que ejecute la sentencia contra ellos habrá ganado el paraíso. Hermanos, les pondré algunos casos de guerra santa dada por estas circunstancias. Permita, en el año 1993, más concretamente en octubre, en el país árabe más importante, Arabia Saudita, un padre y su hijo fueron decapitados por haber confesado su fe públicamente en Jesús, en Yeshua. Decapitados. De no haber sido por el clamor mundial por los derechos humanos, otra pareja de jóvenes musulmanes conversos a Jesucristo hubieran seguido el mismo destino. Ahora bien, mire hermano, esto no solamente es contra los infieles, entre musulmanes también pasan cosas serias. ¿Cuál? Durante el mes del Ramadán, mes entero en el cual los musulmanes de todo el mundo ayunan, en un país árabe llamado Emiratos Árabes Unidos, un hombre se desmayó por el excesivo calor mientras trabajaba y la deshidratación en el desierto. Un compañero suyo corrió en su auxilio y al ver desmayado e inconsciente a su colega de trabajo, le echó agua en el rostro y en sus labios para ayudarle a reaccionar. Al verlo, el jefe del empleo lo denunció ante la policía religiosa. ¿Qué pasó? Al verlo, el jefe del empleo lo denunció a la policía religiosa. Y quien solo quiso ayudar, o sea, el que corrió en ayuda de su compañero, pagó caro su ayuda, pues lo mataron. Y a quien estuvo desmayado le amputaron la mano derecha con la cual al reaccionar tomó el vaso de agua. Literalmente pasó eso. En una ocasión, el líder de una facción armada del grupo Hezbollah, llamado Farid Hassim, declaró esto. Escuche lo que le declaró un líder de Hezbollah. Nuestra religión no es pacífica. Él mismo lo dijo, no lo dije yo. Nuestra religión no es pacífica. Hermano, este tema de la guerra santa es muy profundo para tocarlo en detalle. Por eso el libro está a su consideración. Pero hay un punto que yo no puedo dejar al margen con respecto a la guerra santa. La guerra santa tiene por objeto quitar todo impedimento que obstaculice la propagación del Islam en el mundo, en las naciones no musulmanas. Una vez dijeron esto: debemos luchar contra los infieles con bolígrafos, discursos o espadas. Esto es la guerra santa. Bolígrafos, o sea, intelectuales, discursos y espadas, guerra. El Ayatollah Khomeini, uno de los líderes del cual hablaré en pocos minutos más. El Ayatollah Khomeini, que destituyó al Shah de Irán, declaró esto: el gozo más puro del Islam es matar y ser matado por Alá. El gozo más puro en el Islam es matar y ser matado por Alá. En una oportunidad, Osama Bin Laden, por demás conocido, emitió esta frase: un día y una noche de lucha en la guerra santa es mejor ofrenda para Alá que un mes entero de ayuno y de oración durante el Ramadán. O sea, es más importante morir o matar que ayunar. Ellos mismos lo están colocando a la yihad por encima del Ramadán, Arturo. Impresionante. Ahora, escuche lo que declara otro líder fundamentalista. Es que es terrible. Mire esta declaración. Escúchela. La forma más efectiva de orar es matar por Alá. Qué textual la frase. La forma más efectiva de orar es matar por Alá. Yo les pregunto una cosa: ¿cuál es la mejor forma de adorar para ustedes? ¿Qué pregunta? A mí me enseñaron que la mejor forma de adorar a Dios es vivir en santidad. A mí me enseñaron eso. Apartarme del mundo y de la maldad para vivir para Dios. Y vivir para Dios. Amándolo, obedeciéndolo. El mandamiento que nosotros tenemos es: amarás al Señor. Amarás al Señor. Amarlo, es decir, vivir para Él. Pero aquí no se entiende lo mismo. Mire, según ellos, escúcheme,
70 doncellas o jurís vírgenes de ojos oscuros, que son eternamente bellas y vírgenes, enseguida voy a explicar esto, son la recompensa en el cielo para cada creyente que mata o muere por Alá. Mire, hermano, yo quiero que me tome en cuenta esto. Una vez le preguntaron a un líder islámico, imán se los llama a ellos, sería el equivalente a sacerdote, pastor o rabino. Bueno, le preguntaron cómo es posible que el Corán enseñe que 70 mujeres eternamente vírgenes estarán para cada hombre en el paraíso, si la virginidad se la pierde en una noche. Nunca pudo responder. Yo lo dejo ahí en puntos suspensivos. El Corán en la surra 118, el Corán está dividido no por capítulos sino por surras. En la surra 18, parte final de la página 181 de mi libro, habla de la recompensa para los que mueren matando en la guerra santa. Dice, y di, la verdad viene de nuestro Señor, versículo 29, quien crea, que crea quien quiera, quien no quiera, que no crea. Hemos preparado para los impíos un fuego cuyas llamas descrecerán. Si piden socorro, les socorrerá un líquido como el de metal fundido que les abrasará el rostro. Mala bebida y mal lugar de descanso. Quienes en cambio crean y obren bien, no dejaremos de remunerar a quienes se conducen bien. Para ellos están los jardines del Edén, por cuyos bajos fluyen arroyos. Se les adornará allí de brazaletes de oro, se les vestirá de satén y de brocados verdes, estarán allí reclinados en divanes. ¡Qué agradable recompensa y qué bello lugar de descanso! Los divanes eran lugares donde acostumbraban los musulmanes a practicar sus relaciones sexuales con sus harén, ¿no? Ya está claro, a buen entendedor, aquí pocas palabras. Pero la Biblia tiene un punto de vista muy diferente al cielo. Si tal vez para el islámico llegar al cielo es un lugar de lujuria y de placer sexual, donde el harén en la tierra es reemplazado por un harén en el cielo. Harén quiere decir muchas mujeres, porque son polígamos los líderes religiosos islámicos, en su gran mayoría, y el Corán dice que un hombre puede y tiene derecho a 4 mujeres y las puede mantener. La Biblia no enseña eso. A mí en la Biblia me enseña que en el cielo no se casan ni se dan en casamiento. Nadie va a vivir en pareja, o sea que allá en el cielo no van a tener suegras. Por eso es paraíso, pues. De lo contrario sería infierno, pues. Oye, allá tu esposa va a ser tu hermana. Mire, entonces allá es un lugar de adoración a Dios. No es un lugar de promiscuidad. Ahora mire, Mahoma en el siglo VII dijo esto. Mohamed dijo: las espadas en la guerra santa contra los enemigos e infieles al Islam son la llave para entrar en el paraíso. ¿Qué tal? Hoy en día, la palabra espada yo la tendría que transformar en bomba o revólveres. Entonces, las bombas en la guerra santa son las llaves para entrar al paraíso. Ahora puede entender por qué tanta gente muere matando en el Islam. Y no solo es eso, que a ellos los recompensan, lo digo una vez más, en el cielo, sino que sus familiares que quedan en la tierra después de que un niño, un joven, un hombre, una mujer con una bomba en el cuerpo amarrada se mete y muere matando judíos, por ejemplo, esa familia va a ser reconocida como héroes nacionales. La persona que muere, reconocido como un santo nacional, digno de venerar y de imitar. Y en tercer lugar, reciben una pues jugosa recompensa económica. Recompensa o premio terrenal, fuera del que supuestamente recibe en lo celestial, por haber muerto matando judíos. Que es a quienes más buscan matarnos, ¿no? Mire, el ayatollah Khomeini hizo declaraciones terribles que uno no puede pasar de alto. Los gobiernos del mundo, dijo el ayatollah Khomeini, deben entender que el Islam nunca será derrotado. El Islam vencerá en cada rincón del mundo y el Corán y el Islam someterán al mundo para Alá.
Mientras los evangélicos se llenan la boca alabando de boca para afuera y no de corazón en la mayoría de sus casos, gritando eslogans que dicen el mundo para Cristo cuando su propia nación está a punto de aprobar el aborto, el islámico muere matando por expandir su religión. Increíble. No hay contrapeso. No hay contrapeso. Arafat dijo: cuanto más personas mueran en la yihad, en la guerra santa, más fuertes seremos. Otro dijo: Alú Akbar. Voy a explicar esta frase. Exportaremos nuestra revolución, dijo el Ayatollah Khomeini, por todo el mundo hasta que el clamor Allahu Akbar, Allahu Akbar, gloria a Alá, resuene por toda la tierra. Ahora voy a explicar esto. Hermanos, esta declaración Allahu Akbar, muchos creen que significa esto: Alá es grande, Alá es grande. No, no significa eso. Eso es lo que creen, pero no es así. Significa Alá es más grande. ¿Y qué tiene que ver eso? Mucho, pues, mijito, mucho. Porque están diciendo Alá es más grande que el Dios de la Biblia. De ahí viene la palabra, pues, Guadalquivir. Guadalquivir. Keber en hebreo y Kibir en árabe significa río grande. Guadal es corriente. Y tienen la misma raíz semántica la palabra. Ahora entendeme, cuando vos escuchás Allahu Akbar, que es la frase que un suicida proclama antes de morir, está diciendo que Alá es más grande. ¿Alá más grande que quién? Se entiende que el Dios de la Biblia. Y enseguida vamos a ver qué piensan del Dios de la Biblia los musulmanes. El judío declara: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios uno es. El cristiano proclamaría antes de morir: Señor Jesucristo, tú eres mi Señor y mi Salvador. ¿Y qué declara el musulmán? Allahu Akbar, Alá es más grande. Miren, es tan corto a veces el tiempo, yo ya estoy a punto de acabar la prédica ya. ¿Qué dicen los musulmanes de su guerra santa propiamente contra judíos y cristianos? Leeré lo que declararon en cierta oportunidad. En el día de reposo mataremos al judío y el domingo mataremos al cristiano. ¿Qué dicen el imán Al-Aqsar Sheikh Muhammad Sayyid Tatawi en abril del 2002? Escuche, los sionistas, los judíos y los cruzados cristianos son los enemigos de Alá. Estos son descendientes de monos y puercos. Son la escoria de la raza humana, las ratas del mundo, los violadores de los pactos y acuerdos, y son los asesinos de los profetas. Sí, son descendientes de puercos y monos. ¿De dónde viene esto? De una declaración que está en el mismo Corán. En la Surra 98 del Corán dice: judíos y cristianos irán al infierno porque son lo peor de la creación. Ahora vea, mire. Y en la Surra 98, verso 6, añade: los que no crean en Alá como Dios, Mahoma como profeta y Corán como libro de revelación, es decir, judíos como cristianos, estarán eternamente en el fuego del infierno, pues son lo peor de la creación. Textual. Hay muchas cosas que yo podría explicar de esto. Por ejemplo, ¿de dónde viene la creencia de que los judíos somos monos y los cristianos son cerdos? De una declaración que está en la Surra 2 del Corán, al comenzar el Corán prácticamente. Dice la Surra 2 en el versículo 65: sabéis perfectamente, dice Mahoma, quiénes de vosotros violaron el sábado, es decir, judíos. Les dijimos: convertíos en monos repugnantes, sed monos, despreciados y rechazados. Según este pasaje coránico, los judíos fueron convertidos en monos como castigo divino por violar el día de reposo. E hicimos de ello un castigo ejemplar para contemporáneos y sus descendientes, y una exhortación para los temerosos de Alá. Ahora, citado Ibn Abbas, otro imán musulmán, dice: los monos son los judíos, el pueblo del Shabbat, mientras que los puercos inmundos son los cristianos, infieles de la comunión de Jesús. Textual. Si usted cree que el Islam solo odia a los judíos, usted es un ignorante. Y tendrá que reconocerlo.
Es un problema. Mire lo que dice la Surra 3 del Corán. Surra 3 del Corán. Escuche lo que leeré rápidamente. Desde el verso 18 en adelante, saltando algunos pasajes por la prisa. Dice, estoy en la página 186 del libro. Todo estoy sacando del material. Por eso este material es bueno. Le va a ayudar. Alá atestigua, y con él los ángeles y los hombres dotados de ciencia, que no hay más Dios que Alá, que vela por la equidad. No hay más Dios que Él, poderoso y sabio. Ciertamente la religión para Alá es el Islam. Aquellos a quienes se les dio la escritura, es decir, judíos y cristianos, que existieron desde antes que el Islam y Mahoma, no se opusieron unos a otros por rebeldía mutua. O sea que judíos y cristianos son cuates contra el Islam. Eso está diciendo. Sino después de haber recibido ciencia. Quien no cree en los signos de Alá, Alá es rápido en ajustar cuentas. Verso 51, Surra 3 del Corán. Creyentes musulmanes, no toméis nunca como amigos a los judíos ni a los cristianos, pues estos son amigos unos de otros. Quien de ustedes trabe amistad con uno de ellos, se hace uno con ellos, y Alá no guía al pueblo perverso. Creyentes, no toméis como amigos a quienes, habiendo recibido la escritura antes que ustedes, es decir, judíos y cristianos, toman vuestra religión a burla y a juego, ni tampoco toméis a las infieles. Gente de escritura, judíos y cristianos, es que no tenéis más motivo para censurarnos que el que creamos en Alá y en la revelación hecha a nosotros y a los que nos precedieron, y que la mayoría de ustedes sois unos perversos. Imagínate. Aquí está la declaración, ¿cuándo es que los cristianos se vuelven cerdos? Escuchen, las Surras 3:60. Di, los que Alá ha maldecido, escuche, los que han incurrido en su ira, los que Él ha convertido en monos, hablando de judíos, y de cerdos, cristianos, los que han servido a los demonios, estos son los que se encuentran en situación peor y son los más extraviados del camino recto. Sí, los infieles, los judíos, los sabeos y los cristianos serán lanzados al fuego eterno. Textual, no hay dónde perderse. Son declaraciones contundentes extraídas del Corán. Mire, otro punto que quiero tomar, tengo poco tiempo, pero mejor lo dejamos para una próxima oportunidad. Que Dios les bendiga y ven un solo en paz para todos ustedes. La próxima edición de Historia del Futuro, porque para Dios el futuro es historia, seguirá tocando este tema. El Islam a la luz de la Biblia y de la historia. Toda Rabá, muchas gracias. Permítanme, por favor, hacer uso de unos minutos más de este su programa.